Dianela y Ignacio y Magdalena. Ignacio y Magdalena lo vamos a tener que agregar a la lista esta que tengo en mi mano porque no están. Y la profesora Alejandra García. El tema que nos van a presentar lo titularon Ayer Industria, hoy Barrio Residencial, devenires del cierre de la fábrica Carelli en Venado Tuerto. Les recuerdo que tienen alrededor de 15 minutos para exponer y después abrimos las consultas. Bueno, buenas tardes. Nuestro proyecto se titula Ayer Industria, hoy Barrio Residencial, devenires del cierre de la fábrica Carelli en Venado Tuerto. Nosotros somos de Venado. Bueno, nosotros somos de Venado Tuerto, que se encuentra al sur de la provincia de Santa Fe. Ahora, ese es el plano de nuestra ciudad. En el centro está la Plaza San Martín, que es la plaza central. Si seguimos recorriendo unas cuadras, vamos a ver nuestro colegio, que es eso blanco que se ve ahí. Y si seguimos recorriendo el plano, vamos a encontrar la manzana donde estaba la fábrica Carelli, que es esa donde se ve más verde. Bueno, nuestro tema general es el cierre de la fábrica Carelli de Venado Tuerto durante la década de 1990, neoliberalismo y postfordismo, desempleo e impacto en el espacio urbano. Bueno, la fábrica Carelli era una fábrica muy importante en Venado Tuerto, se encargaba de la producción de piezas en fundición gris, tanto a nivel local, regional como nacional. Bueno, en principio esta fábrica fue fundada por don Francisco Carelli y su socio el ingeniero Rusconi el 2 de febrero de 1921. Esa es una imagen de cuando se estaba construyendo la fábrica. Bueno, según un historiador muy importante de Venado, José Favoreto, ellos empezaron produciendo maquinarias que recolectaban alfalfa, pero como no funcionó por distintas cuestiones, se dedicaron a la producción de ollas y cocinas y estufas, que son las famosas estufas Carelli. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que es la fundición gris. Bueno, esta firma duró pocos años y quedó como único dueño don Francisco Carelli. Después él falleció en 1933 y ahí comenzaron a suceder sus hijos y nietos. El objetivo principal de nuestro trabajo es dilucidar sobre las consecuencias que tuvo el cierre de la fábrica para los vecinos, los empleados y el espacio urbano donde está ubicado. Y en relación a este objetivo se nos presentaron problemáticas. Una de ellas es cómo afectó el contexto político y económico de la época en la gestión y administración de la fábrica. Otra, en qué situación económica y social quedaron los ex trabajadores. Y por último, cómo afectó esto en el espacio urbano donde está ubicado. Y para tratar de dar una respuesta a estas problemáticas decidimos hacer una serie de entrevistas. Bueno, la primera que se ve es Roberto Carelli, el último dueño. El segundo es Roberto Pérez, un empleado que comenzó como aprendiz y terminó en la función máxima de la fábrica. El tercero es José Favoreto, un historiador muy importante de Venado. El cuarto, Daniel Guiña, un vecino que vivió toda la vida enfrente de la fábrica. La cuarta es Teresa del Piccolo, vecina e hija de un ex trabajador. Pablo Gregorio, un vecino y dueño del almacén donde los trabajadores iban a comprar su comida. Hugo Cisneros, que era un representante gremial. De él sacamos la entrevista por internet y fue una fuente para nosotros, pero no tuvimos la opción de hacer la entrevista con nuestras propias preguntas porque no lo pudimos encontrar. Buscamos en la guía, fuimos a ESMATA, que es el sindicato, y no tenía rastro de él. Y Víctor Díaz, que era un ingeniero y también un ex trabajador de la fábrica. Bueno, la fábrica Carelli fue una empresa familiar que ya en 1930 contaba con 300 trabajadores y con una producción de 4.000 estufas económicas que se comercializaban en todo el territorio argentino.
Bueno, por esto la podemos considerar como una empresa mediana o grande que siguió su prosperidad hasta los años 70, cuando comenzó a tener dificultades económicas y luego terminó cerrando alrededor del 95. En base a las problemáticas nos planteamos la siguiente hipótesis, que es que la quiebra y el cierre de la fábrica Carelli estuvo asociado al manejo de la gestión y administración de la misma en un contexto de crisis del paradigma fordista y neoliberal de la ciudad y el país. Para hacer esta hipótesis, nosotros contextualizamos el cierre de la fábrica dentro del contexto del país y el contexto mundial, y mediante las entrevistas pudimos corroborar que la fábrica se encontraba dentro del paradigma fordista, porque primeramente estaba localizada y centralizada en Venado Tuerto, y todas las actividades que se necesitaban para llegar al producto final se hacían en la misma fábrica, desde lo que sería la fundición, la administración, hasta la comercialización y el almacenamiento. Estas tareas estaban especializadas en sectores y cada obrero tenía una función especializada dentro de la cadena de ensamblaje que marcaba el ritmo de la producción. Por otro lado, otra característica fundamental del fordismo es la mano de obra estable, que era otra característica de la fábrica Carelli, que nos cuentan que cuando el trabajador entraba a la fábrica podía permanecer allí hasta su jubilación. Esta es una medalla que le entregaron a un trabajador para sus 30 años de servicio. Incluso en la fábrica se daba un linaje de trabajo en donde el hijo sucedía al padre y se encontraban familias enteras trabajando en la misma fábrica. Por último, Carelli también tenía una producción masiva que contaba con un stock, y nos cuenta el último dueño, Roberto Carelli, que en el verano seguían produciendo estufas para contar con el stock para el invierno. Bueno, esta estabilidad del fordismo entró en crisis con el neoliberalismo durante la crisis del petróleo en los 70. Bueno, entró en crisis. En Argentina, parte de estas políticas se hicieron presentes con las políticas de Martínez de Hoz, con la apertura de la importación. Esto afectó a la fábrica porque apareció una competencia con las cocinas brasileras que costaban la mitad de precio, y nos cuentan los entrevistados que en un viaje a Misiones, donde solían vender unas 100 cocinas, vendieron una sola. Bueno, esta baja en las ventas le generó a la fábrica problemas para su modernización de las maquinarias, que le restó competitividad dentro del mercado. Bueno, esta situación empeoró cuando la presidencia de Carlos Menem, cuando completó todas las políticas neoliberales y desregularizó el trabajo, sería. Es notorio, en las entrevistas nos llamó la atención que ninguno de los entrevistados nos hacía referencia, cuando le preguntábamos al neoliberalismo o a la crisis del fordismo, pero desde nuestra posición comprendemos que había una relación directa entre este contexto y la crisis de la quiebra. Entonces podemos concluir de que existió una multicausalidad que comprendía factores locales como las malas administraciones dentro de la fábrica y la falta de modernización de las maquinarias, y
factores globales y nacionales que convendría ser la crisis del Fordismo y el neoliberalismo. Bueno, a partir de la segunda problemática formulamos la segunda hipótesis que dice: los ex trabajadores de la fábrica Carelli quedaron en una situación de vulnerabilidad social debido a su condición de desempleados y a la falta de políticas de inclusión social y asistencialismo. Bueno, el rendimiento de la fábrica Carelli fue disminuyendo gradualmente y lo mismo ocurrió con la planta, con los empleados que había en la fábrica. Según entrevistas que realizamos a ex trabajadores y a los últimos dueños, podemos decir que en el mejor momento de la fábrica, que fue en los 50, había alrededor de 300 empleados trabajando. Y esto se fue reduciendo hasta que más adelante había solamente 120, 130 empleados, y en el momento del cierre había entre 60 y 80 empleados trabajando. Bueno, ante una fábrica de tal magnitud como era Carelli, se requería 300 empleados para poder fundirlas 2 o 3 veces, 3 o 4 veces que era necesario por semana. Bueno, los sectores implicados tenían distintas perspectivas de lo que eran las causas del cierre. Los obreros afirmaban que el problema había sido principalmente de los socios, que ellos cambiaban permanentemente y no progresaban. Y después la empresa se quejaba de que los obreros no cumplían con los horarios y también faltaba mucho trabajo. Esto puede ser tomado como una crítica al Fordismo por la excesiva protección sindical que tenía. Bueno, de esos 60 o 80 empleados que había en el momento del cierre, si nos multiplicamos por una familia tipo, tendríamos 320 personas que vivían de los sueldos de Carelli. Y también todos los comercios que había en el barrio suman otra cantidad de personas que dependían de Carelli. Esto significó para Venado Tuerto una gran masa de trabajadores que debía ser reubicada laboralmente y Venado no estaba preparado para hacerlo. Si tenemos en cuenta la época en general, hubo muchas crisis en distintas empresas e industrias que había en Venado y en la zona, y la mayoría eran problemas económicos y que recurrían a créditos que pedían créditos al Banco BID, que era uno de los bancos principales de Venado, que también quebró en esa época. Pero bueno, Carelli nunca pidió créditos ni nada, o sea, esto fue lo que pasó también en Venado. Con respecto al estado en que quedaron los trabajadores cuando quebró la fábrica, nosotros nos concentramos en las voces que pensamos que eran más representativas. Teníamos el testimonio de uno de los últimos dueños, que él nos afirma que la familia Carelli se rindió entre el 93 y el 94 y la fábrica quedó en manos de una cooperativa de trabajadores que trabajaba independientemente, y que para ellos no hubo ningún tipo de despido ni de deuda y que solamente admiten que se atrasaron con aportes de jubilación. Después entrevistamos a ex trabajadores, a un obrero y a un ingeniero, y bueno, en ambos casos se jubilaron antes del cierre de la fábrica, entonces no les influyó a ellos. Pero bueno, lo pudieron hacer porque cumplía con los requisitos de una legislación que dice que como es un trabajo insalubre, al cumplir 25 años de trabajo o 50 años de edad se podían jubilar. Pero nos contaron que otros trabajadores sí se vieron afectados por el cierre porque no llegaron a jubilarse antes. Y después contamos con la entrevista de un representante gremial, Hugo Cisneros, que él opina que en los últimos meses la fábrica Carelli tuvo un mal rendimiento y que los dueños empezaron a rematar las máquinas principales y no podían trabajar, y que en un momento, un día llegaron, cerraron las puertas de la fábrica y dejaron a todos los trabajadores en la calle. Y esto generó un gran conflicto, que los trabajadores fueron, se quejaron con la empresa y con los abogados, y ahí llegaron a la conclusión de que podían formar una cooperativa en donde se les iba a pagar la deuda con las máquinas y las herramientas que quedaban para que sigan trabajando, pero no con el terreno de la fábrica. Así que tuvieron que reubicar una cooperativa en el parque industrial.
Este representante gremial también dice que no hubo ningún tipo de indemnizaciones y que se debían aportes de jubilación. Con todo esto podemos concluir que en la mirada de los entrevistados se disminuyó el impacto que tuvo el cierre de la fábrica porque la deuda quedó oculta tras la formación de la cooperativa y la entrega de las máquinas, y que tuvieron la oportunidad de seguir trabajando, pero no tenían el mismo rendimiento que antes, no podían fundir, le faltaban máquinas. Y bueno, después el impacto recién ellos lo pudieron dimensionar más adelante, o sea, en el momento ellos no sintieron la gran pérdida que generaría en ellos el cierre de Carelli. Bueno, yo voy a pasar a explicar acerca de la tercera hipótesis que construimos, que dice que el cierre de la fábrica Carelli se asoció con un gran impacto económico en la ciudad y en el espacio urbano. Con respecto al aspecto económico, no pudimos profundizarlo demasiado por falta de tiempo, pero lo dejamos abierto para ser explorado en otras investigaciones. Sí nos abocamos al espacio urbano y lo hicimos a través de la comparación de dos planos. Por un lado, el que observan en pantalla, se encuentra la manzana en donde se encontraba la fábrica cuando se inicia, que es en 1921, comprendido por las calles Sarmiento, Ituzaingó, Dantellieri, 3 de Febrero, y estratégicamente ubicada frente a las vías del ferrocarril. Además, había 3 negocios en el barrio, que eran una panadería, un almacén y una tienda de ramos generales, que abastecían a todo el barrio de los productos que necesitaban para vivir. Si nosotros comparamos esto con la manzana actual, podemos ver que está comprendida compuesta por terrenos baldíos, viviendas y edificios que algunos siguen en construcción, y un taller de oficio municipal y el frente de lo que era la fábrica. Además, se observa un incremento en el número de comercios en el barrio. En relación a la ubicación de Carelli en Venado Tuerto, podemos afirmar que Venado se constituyó como ciudad a partir de una conjunción de dos planos. Por un lado tenemos el que diseñó Eduardo Casey, su fundador, en 1883, cuyo crecimiento gira en torno a la plaza central, la Plaza San Martín. Y el otro plano es el que impone la compañía ferroviaria cuando llega a la ciudad, cuyo crecimiento gira alrededor de la estación de trenes, que si la ven está ahí en blanco. Además, en este mapa se puede observar que Carelli estaba situado en una zona periférica de la ciudad, y esa es la razón por la que los empleados, en su mayoría, vivían cerca de la fábrica. En esos tiempos, la gente acostumbraba a ir al trabajo en bicicleta. No era tan frecuente por ahí los autos o los colectivos como usamos actualmente. Entonces, vivir en los alrededores les permitía cumplir con su trabajo en tiempo y forma. Un siglo después, este plano, es de 1914. Un siglo después, Venado Tuerto se convierte en la segunda ciudad más importante del sur de la provincia de Santa Fe, y el barrio donde estaba ubicada la fábrica evoluciona hacia un barrio residencial, quedando situado en el centro de la ciudad. De hecho, se llama barrio Centro 3. Si vemos el mapa, la manzana verde que está señalizada es la plaza central, y alrededor en amarillo están pintadas las 3 calles principales céntricas. Y además se configuró un nuevo parque industrial, está marcado en violeta, en donde se localizan las industrias más importantes de Venado Tuerto. Estos cambios en el espacio urbano también se vieron reflejados en la actividad comercial del barrio. Como dije antes, había solo 3 comercios en el barrio. Bueno, había solo 3 comercios en el barrio,
que trabajaban en torno a la fábrica. Ellos, como todo comercio con esas características, implementaban un sistema de venta al fiado. En una libreta iban anotando lo que los empleados consumían mensualmente y cuando ellos cobraban su sueldo les pagaban. Esto además reflejaba la relación que había entre el barrio y la fábrica, ya que muchos de los hijos de los empleados de Carelli eran las mismas personas que atendían estos negocios. Podemos decir que fue un impacto en el espacio urbano a larga duración, ya que en un principio, como se ve en la foto, solo se observaban las puertas de la fábrica cerradas. Con el tiempo, estos terrenos se convirtieron en baldíos, aumentando la inseguridad del barrio, ya que estaban expuestos a saqueos, robos y actitudes de vandalismo. Y en la actualidad sigue construyéndose en un barrio residencial y como se ven en las fotos, son todas viviendas particulares o edificios relativamente modernos y algunos siguen construyéndose. Bueno, para cerrar, vale la pena que nos preguntemos por qué para los venadenses Carelli es un recuerdo positivo y que todavía se añora. Esto es porque Carelli no solo fue una fábrica local, sino fue un importante referente industrial a nivel nacional. Esto lo podemos constatar con un fragmento del cuento de un importante escritor argentino, Haroldo Conti, en el cual describe la vida de una típica familia popular de la época. Mi madre acaba de echar leña a la cocina económica que no se fatiga de arder y sopla todo el día. Es una vieja cocina Carelli de 3 hornallas fabricadas en un tuerto y creo que esta casa empezó por ahí. Por esta cocina que mi padre trajo de un charret desde Bragado, donde la compró de segunda mano y la montó en medio de un claro reparo de un árbol. Y después empezó la casa. Mientras siga encendida, mi casa vivirá. Mi madre es la sombra encorvada frente a la cocina y ha pasado ahí gran parte de su vida. Es un relato de cómo se veía generalmente en esa época. Para cerrar, las cocinas Carelli es un típico ejemplo de sistema fordista, ya que se realizaban productos para que tengan un largo periodo de funcionamiento, que duren durante un largo periodo. Y para cerrar, también nos pareció importante un poema que escribió un ex trabajador con motivo del cierre de la fábrica, que tiene frases muy particulares, como: a través de tu trayectoria, así lo dice la historia, siempre fuiste galardonada, en distintas exposiciones lucharon tus galardones. Habla de la importancia de Carelli a nivel nacional. Acá traje un juguete que Carelli llegó hasta auspiciar a un equipo de carreras, que en esa época el TC era uno de los deportes más importantes en el país. Largo sería enumerar los rubros que fabricaste y es contra mi trayectoria. Allí me jubilé y vuelvo a hablar del sistema fordista, donde se creaban productos de un largo periodo de uso y donde sus empleados comenzaban a trabajar, eran uno de sus primeros trabajos y allí se jubilaban, no cambiaban de trabajo. El presente te quiere hacer pasado, creemos nosotros, que hace referencia a una economía neoliberal que quiere como que se apoderó de todo eso que era la caída del posfordismo. Y Carelli cerró, pero hizo escuela, ya que muchos de sus ex trabajadores continúan trabajando en ámbitos similares, como por ejemplo Wilder Jassy, que es el fundador de la fábrica de ollas Hessen, que hasta el momento sigue produciendo, que fue un ex trabajador de la fábrica Carelli. Bueno, para nosotros la realización de este proyecto fue una experiencia muy enriquecedora porque nos basamos en la fábrica Carelli, que fue muy importante para nuestra ciudad, entonces aprendimos un poco de la historia de nuestra ciudad. Nosotros nos comprometimos como equipo y nos repartimos las tareas, fuimos responsables porque algunos tenían que hacer entrevistas, otros desgrababan las entrevistas, después redactar y todas esas cosas. Nos comprometimos, trabajamos juntos y bueno, para poder lograr este trabajo. Las charlas con los entrevistados fueron muy fructíferas, nos tomaron en serio, o sea, por más que seamos adolescentes,
las preguntas que hacíamos, nos daban los datos que realmente nos fueron de gran ayuda, fueron útiles para poder después completar este trabajo. Y bueno, después, con respecto a la predisposición de la gente a colaborar, es que a medida de que se iban enterando que estábamos investigando sobre Carelli, aparecían muchas personas que con la intención de contarnos sus propias anécdotas sobre lo que habían vivido en relación a la fábrica, y ahí pudimos darnos cuenta de la importancia que tenía para Venado en general, ya sea por el lado económico, sino también como sentimental. Bueno, también tuvimos aspectos negativos como la falta de tiempo, ya que estamos en el último año de secundaria y la entrega del proyecto fue un día antes del viaje de egresados y ahora estamos una semana en la promoción, con poco de tiempo. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo nos habría gustado investigar diarios de la época que tienen una mayor cantidad de fuentes bibliográficas. Y ya que por suerte tuvimos muchas entrevistas, también hubo muchos que planeamos entrevistar que se negaron por prejuicios sobre los adolescentes que no les interesan, son temas que no les van a interesar, no van a prestar atención, y muchas de las personas son mayores. La gente mayor generalmente le cuesta volver al pasado y recordar cosas que en algunos casos son dolorosas tratándose de esto. Pero a pesar de los aspectos negativos, tuvimos un lindo trabajo. En realidad el grupo es de 6, pero una compañera no pudo viajar. Pero creo que lo más importante del grupo, que creo que es, aprendimos nuestra historia local y pudimos traer y mostrársela a todos. Gracias. Bueno, también los felicitamos, como lo venimos haciendo. Muy clara la exposición, muy sólido el trabajo, la elaboración del trabajo a nivel metodológico. Yo hago un comentario en relación a esto, después las preguntas las va a hacer mi compañera, pero bueno, quería resaltar en el caso del trabajo de ustedes, algo que en lo personal me pareció, en cuanto al armado metodológico del trabajo, me pareció muy interesante, que es el trabajo de recopilación de fuentes que ustedes han hecho. La diversidad de fuentes que han utilizado y que se han esforzado por analizar, contrastar, y en el caso de las fuentes orales me pareció que también hubo un esfuerzo por, digamos, garantizar el acceso a diversas fuentes orales y a contrastarlas, las fuentes orales que permitan ver diversidad de posiciones, ¿sí? Que es algo que una de las chicas mencionó cuando exponía. También veo un esfuerzo que se evidencia en el trabajo en cuanto a la articulación del contexto nacional y lo local, que eso me parece también interesante. Y yo en particular lo que quería preguntarles es si ustedes podrían profundizar un poquito respecto del periodo en que se arma esta cooperativa, después del cierre, digamos, de la quiebra de la fábrica. ¿Cuánto tiempo está funcionando? Si podrían decir algo con respecto a eso, que quedó un poquito... Bueno, la cooperativa duró muy poco tiempo porque bueno, no tenían las máquinas necesarias y las herramientas, y duró 4 años aproximadamente, tampoco nos supieron decir bien la fecha exacta, pero era así. Y bueno, no sé... Bueno, reitero lo que planteó mi compañera, y a nosotros lo que nos pareció interesante es que ustedes, en este caso, entrevistaron a patrones y a obreros, ¿sí? Y ya sabemos que se trata de una relación conflictiva. Ahora bien, metiéndonos un poquito en la cocina de los historiadores, lo que quisiéramos saber es cómo hicieron ustedes para entrevistar a los patrones y a los obreros, y si ustedes, al entrevistarlos, encontraron diferencias, o si tuvieron que formular las preguntas de otra manera, ¿sí? Tuvimos la suerte de que una directora del colegio es vecina y vivió toda su vida ahí, entonces nos facilitó muchos contactos con vecinos y ex empleados. Y de los dueños, uno se abrió, tuvimos una entrevista larguísima, nos trató muy bien, y otro nos cerró la puerta, se negó, no quiso hablar del tema
pero fue bueno también que pudimos acercarnos a los empleados. No, queríamos agregar también que a partir del primer trabajador que entrevistamos, bueno, no sé si lo dijimos antes, pero la gente en esa época era como muy característico que se ponga la camiseta del lugar donde trabajaba. El hombre nos dijo, yo soy un fanático de Carelli, qué sé yo. Entonces, es como que él se entusiasmó con nosotros y empezó a decirnos de gente que conocía y que algunos no sabía si estaban vivos porque es gente muy mayor, pero como que enseguida empezó a tratar de buscarnos gente o fuente que podamos entrevistar o saber algún dato más. Bien, de alguna manera nos quedó claro ustedes al estudiar esto, lo que estudiaron son rasgos constitutivos de la identidad de Venado Tuerto, ¿sí? Y ahora otra pregunta en relación a esta oposición que nosotros sabemos y lo estudiamos en los manuales de la Olimpiada, existe en teoría entre los patrones y los obreros, ¿sí? Al día de hoy, ¿alguno de esos ecos se expresa en las calles? ¿Sigue habiendo un barrio? Ustedes mostraron las transformaciones del emplazamiento urbano, pero ¿sigue habiendo un barrio que ustedes puedan identificar como un barrio en el cual se siguen asentando las familias que habían trabajado en Carelli? ¿Y qué identidad tiene ese barrio? Bueno, con respecto a la identidad del barrio, hay gente que todavía en Venado le sigue llamando el barrio de Carelli. Es como que lo identifican por la fábrica, más allá de cómo se fue constituyendo el barrio. Y bueno, este obrero que conté recién que entrevistamos, vivió toda su vida ahí y su familia, creo que sus hijos, sí, no sé si viven enfrente o a pocas cuadras. Entonces como que sigue estando esa relación por más que la fábrica ya no esté. Y bueno, y todos entrevistamos varios vecinos que por ahí fueron entrevistas más cortas, pero todos vivieron durante su niñez y algunos ahora ya son mayores, otros no tanto, pero vivieron siempre ahí y sabían, o sea, como también tenían sus comercios que trabajaban en torno a la fábrica, ellos sabían de la fábrica y nos contaban de gente que había trabajado ahí, estaban muy entusiasmados. Primero, me interesó el trabajo, me resulta eso, interesante. Entre otras cosas, voy a cometer otra, ¿cómo se dice? Bueno, cuando hablo de esas cosas personales, que gracias a las Carelli acá comemos unos chupines de pescado que son fabulosos. O hacemos pescado frito y salen de la mejor manera con las ollas Carelli. Está muy bueno en ese sentido. Más allá del comentario, yo retomo una pregunta que hizo Virginia. Virginia les preguntó cómo realizaron las entrevistas y ustedes les contestaron respecto de cómo llegaron a las personas entrevistadas. La pregunta ahora es ¿cómo elaboraron, o si hubo un momento de elaboración de la entrevista, de preparación para la entrevista, y después cómo se desarrolló ese encuentro con el entrevistado? Si nos pudieran informar respecto de eso. Y la otra cosa sobre la cual ustedes estuvieron trabajando bastante, pero no me quedó bien claro, digamos, ¿cuáles serían las razones, de acuerdo al criterio de ustedes, por las cuales se termina con el cierre de la fábrica? Con respecto a las entrevistas, a la mayoría de las entrevistas fuimos muy armados, con muchas preguntas para hacer. Igual en el momento surgían temas por parte del entrevistado o dudas nuestras iban surgiendo, pero siempre las entrevistas fueron muy charladas, por suerte, pero íbamos bastante armados. Nos armamos una lista de preguntas de los temas que más nos interesaban y no.